Hay una fracción de segundo en la vida de una persona, un instante tan afilado, tan preciso, que divide todo lo que hubo antes y todo lo que viene después en dos vidas completamente distintas. Para mí, ese segundo llegó la mañana después de Navidad. Pero no lo vi venir. Esa es la parte que todavía me persigue. La noche anterior, todo había salido perfecto. Demasiado perfecto. Amber había planeado toda la cena de Navidad ella sola. Desde el pato asado hasta las tarjetas hechas a mano con los nombres escritos en caligrafía dorada. Era el tipo de celebración que merecería su propio tablero en Pinterest. Ese año la organizamos en nuestra casa, lo cual tenía sentido. Teníamos el comedor más grande y a Amber le encantaba ser la anfitriona. Se movía entre los invitados con una elegancia ensayada, riéndose con mi madre sobre la salsa de arándanos, burlándose de mi tío por su suéter horrible, halagando al novio de mi hermana como si fueran amigos de toda la vida. Además, estaba hermosa, vestido verde esmeralda, el cabello en ondas suaves y un collar que yo no reconocía. Recuerdo haber pensado que se veía relajada. Muy relajada. Yo había pasado las últimas semanas corriendo de un lado a otro, asegurándome de que todo estuviera en orden, envolviendo regalos en el sótano mientras ella trabajaba hasta tarde, organizando las confirmaciones de asistencia, colgando luces afuera incluso cuando nevaba. Este año no me ayudó mucho. Decía que estaba saturada con los cierres de trimestre en el trabajo. No insistí. No quería ser ese tipo de marido. Pero durante toda la noche tuve un zumbido bajo en el fondo de la mente, como una radio encendida en otra habitación. Algo simplemente no encajaba. No dije nada. No arruinas la Navidad por una corazonada. La cena fue cálida, iluminada por velas. Cada silla ocupada. La gente brindaba por el amor, por la salud, por el nuevo año. Amber deslizó su mano bajo la mesa y apretó la mía cuando mi padre brindó por los matrimonios fuertes. Yo le sonreí. Ella me devolvió la sonrisa. Recuerdo haber pensado, quizás solo he estado paranoico. Tal vez de verdad está cansada. Quizás estamos bien. Más tarde, cuando los invitados se fueron y los platos quedaron apilados en el fregadero, se acurrucó a mi lado en el sofá y apoyó la cabeza en mi hombro. Hubo un momento en que me permití creerlo, que estábamos bien, que era solo estrés, o el bajón de temporada, o una fase extraña. Le besé la frente. Ella murmuró, «Feliz Navidad, amor», y se quedó dormida como si nada en el mundo estuviera mal. Y entonces llegó la mañana. Me levanté temprano para preparar el desayuno, huevos revueltos, tostadas, café como a ella le gustaba. La cocina todavía olía a canela y vino de la noche anterior. Era una de esas mañanas que parecen sacadas de una bola de nieve. Bajó con una de mis sudaderas viejas y se dejó caer en una silla. El cabello despeinado, sin maquillaje, el teléfono ya en la mano mientras yo untaba mantequilla en el pan. La escuché reír suavemente por algo en la pantalla. Dejó el teléfono sobre la mesa para dar un sorbo al café, la pantalla hacia arriba. No sé por qué miré. De verdad no lo sé. No estaba espiando. Ni siquiera estaba lo bastante cerca como para leer mensajes. Fue puro instinto. Y lo que vi me dejó helado. Había una foto abierta. No la reconocí. Amber estaba de pie en lo que parecía el centro de la ciudad. Luces decorativas sobre sus cabezas. Llevaba un abrigo negro que nunca le había visto. Y a su lado había un hombre, alto, afeitado, no era familia, no era nadie que yo conociera. Tenía el brazo alrededor de su cintura. Ella apoyaba la cabeza en su hombro. Sonreía de una forma que yo no había visto en mucho tiempo. Debajo, el texto decía, anoche fue mágico. No grité. No tiré nada. No levanté la voz. Simplemente me quedé mirando. Mi corazón ni siquiera se aceleró. Se hundió. Como si algo dentro de mí hubiera caído en silencio a través del suelo. Ella notó que estaba mirando.
Y en ese instante, todo se quebró. Amber agarró el teléfono con una rapidez que decía más de lo que cualquier explicación podría decir. Lo apretó contra su pecho como si fuera algo sagrado que yo no tuviera derecho a tocar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con dureza. No respondí al principio. Luego asentí hacia la pantalla y pregunté en voz baja. ¿Quién es? Parpadeó. Es solo una foto. Luego bufó, puso los ojos en blanco como si yo hubiera hecho la pregunta más absurda del mundo. ¿En serio?, dijo, levantándose. Es una foto vieja. ¿Otra vez estás imaginando cosas? ¿Otra vez? Escuché el crujido de una silla detrás de mí. Su madre acababa de entrar en la cocina. Mi prima se quedó a mitad de sorbo con su jugo de naranja. La habitación entera se congeló en un silencio extraño y tenso. ¿Y yo? No discutí. No dije que no estaba imaginando nada. Simplemente extendí la mano, me quité el anillo de boda y lo dejé en silencio junto a mi taza de café. Sin drama. Sin discurso. Solo una decisión. Amber miró el anillo como si fuera algo asqueroso que hubiera caído en su cereal. Luego soltó una risa amarga, molesta, y negó con la cabeza. Vaya, dijo. Siempre tienes que arruinar las fiestas. Siempre. Y salió de la cocina sin decir nada más. Nadie habló. Nadie más dijo nada. Miré a mi alrededor y vi confusión en sus rostros, preocupación. Algunos probablemente pensaron que había exagerado. Tal vez lo hice. Pero en el fondo sabía que no se trataba de una foto. Se trataba de todo lo que había detrás de esa foto. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que has sido el único luchando por algo. Que la otra persona dejó de presentarse hace mucho tiempo. Amber había dejado de estar presente meses atrás. Su cuerpo seguía allí. Su voz aún sonaba cálida. Pero la verdadera Amber, la mujer de la que me enamoré, había salido de la habitación mucho antes de que yo lo notara. Y ahora, por fin, yo también me había ido. Lo más extraño es que no sentí rabia. No todavía. Sentí frío. No de manera dramática, sino un frío emocional, como si mi corazón hubiera apagado las luces y colgado un cartel que decía, cerrado por temporada. Recogí el desayuno en silencio. Algunos ofrecieron ayudar, pero dije que estaba bien. Necesitaba hacer algo, algo simple. Así que lavé los platos, limpié las encimeras, retiré el centro de mesa navideño que ella había pasado una semana perfeccionando. Amber no volvió a bajar hasta que todos se habían ido. No lo mencionó. Yo tampoco. Simplemente coexistimos en la misma casa, ella en el dormitorio de arriba, yo en el sofá. Y ahí fue cuando empezó. No la infidelidad, esa probablemente había comenzado mucho antes. Lo que realmente empezó ese día fue el final. Un final silencioso, frío, pesado. Porque puedes fingir sonrisas, cenas y fiestas todo lo que quieras. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Incluso en una foto. Incluso en Navidad. Al día siguiente, Amber actuó como si nada hubiera pasado. Bajó con leggings y sudadera, se hizo un moño desordenado y preparó un batido como si solo estuviéramos recuperándonos de un exceso de comida. No de un matrimonio fracturado. Esperé a que dijera algo. Lo que fuera. No dijo nada. Ni una mención de la foto. Ni un lo siento. Nada. Eso fue lo más extraño. Ni siquiera un comentario sarcástico. Solo silencio. Como si el anillo que había dejado junto a mi taza de café hubiera desaparecido en un agujero negro. Y yo seguí el juego. Me dije que no tenía todos los datos. Que quizá era una foto vieja, como ella decía. Que tal vez estaba exagerando. Que la forma en que miraba a ese hombre, como si él colgara las estrellas en su cielo, no significaba nada.
Quería creerle con todas mis fuerzas. Pero desde ese momento algo dentro de mí cambió. Me convertí en pasajero de mi propia vida. Observaba. No reaccionaba. Solo acumulaba momentos. Pequeños detalles. Fragmentos que por sí solos no decían mucho, pero que juntos empezaban a pesar. Primero fue el teléfono. Antes lo dejaba boca arriba sobre la mesa, vibrando con chats del trabajo o con memes de gatos que le enviaba su madre. Pero después de Navidad se convirtió en una extensión permanente de su mano, siempre inclinado lejos de mí, siempre bloqueado. También cambió el código. Me enteré porque una mañana intenté usarlo, el mío estaba sin batería. Lo arrebató de mis manos tan rápido que pensé que había agarrado una granada. No revises mis cosas, dijo bruscamente, y luego intentó suavizarlo con una sonrisa. Perdón, es trabajo, cosas confidenciales. Amber trabajaba en marketing. Lo único confidencial en su correo era la fecha de lanzamiento del próximo anuncio de pasta dental. Lo dejé pasar. Luego vinieron los viajes de trabajo. Antes casi no viajaba. Una vez al año a una conferencia en Seattle, quizá. Pero de repente hubo una cumbre en San Diego. Un lanzamiento en Santa Bárbara. Un retiro de equipo en Tahoe. Al principio no lo cuestioné. Me mostraba correos vagos, maletas medio hechas, itinerarios que parecían reales. Pero empezó a cometer errores. Una vez me dijo que se hospedaba en el Best Eden. Cuando volvió a casa, vi la tarjeta de acceso sobre la encimera, decía Hyatt Regency. Otra vez aseguró que su vuelo se había retrasado por mal clima. Yo ya había revisado la app del aeropuerto. Todos los vuelos desde esa ciudad habían aterrizado a tiempo. ¿Y la ropa? Hubo una noche, miércoles, en que dijo que iría a yoga después del trabajo. Lo recuerdo porque me ofrecía pasar por el estudio y traerle su batido favorito. No hace falta, dijo. Comeré algo con las chicas. Regresó 2 horas después, con vestido. No sudadera. No leggings. No ropa deportiva. Un vestido negro que nunca le había visto. Ni siquiera intentó disimular. Dijo que no le apetecía cambiarse después de yoga. No pregunté cómo se practica el perro boca abajo con un vestido de cóctel ajustado. Solo asentí. Así fue. Cada mentira se volvía más audaz. Cada historia, más frágil. Y cada vez que mencionaba las inconsistencias con calma, con cuidado, como si temiera espantarla, ella lo giraba contra mí. ¿Por qué eres tan controlador? Dios, estás paranoico últimamente. Es agotador. Ya no confías en mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasaba a mí? Me manipulaba con una suavidad impecable. Empecé a dudar de mi propia memoria. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Siempre había sido así de desconfiado? ¿Me estaba convirtiendo en ese marido celoso que vigila cada movimiento de su esposa? Pero luego llegaron los regalos. Caros. Bolsos de diseñador que no reconocía. Pendientes con la etiqueta aún puesta. Un abrigo de cuero que, según ella, era una muestra de una sesión de fotos. Yo trabajo en logística. Sé cómo lucen las muestras. No vienen con recibos grabados de marcas de lujo. Le pregunté una vez de dónde había salido el bolso. Se encogió de hombros. Regalo de cumpleaños de mi jefe. No le des tantas vueltas. Su cumpleaños era en marzo. Faltaban 2 meses. Empecé a llevar una nota en mi teléfono. Un pequeño registro silencioso de momentos que no encajaban. Nuevo código en el móvil. Hotel diferente al que dijo. Noche de yoga igual a llegó con vestido negro. Bolso del jefe. Cumpleaños en marzo. Tensa cuando pregunto. No lo hacía por obsesión. Lo hacía para no volverme loco. Porque cuando alguien distorsiona la realidad con suficiente seguridad, empiezas a preguntarte si el problema eres tú.
Y yo necesitaba pruebas. Aunque solo fueran para mí. Siempre demasiado cansada para hablar por la noche. Demasiado agotada incluso para responder preguntas básicas. Verlo escrito no lo hacía más fácil. Me hacía sentir enfermo. Era la mujer alrededor de la cual había construido mi vida. Llevábamos 7 años juntos. Yo sabía cómo le gustaba el café, cómo separaba la ropa por color y tipo de tela, cómo se enroscaba el cabello cuando estaba nerviosa y cómo golpeaba los dedos contra la mesa cuando mentía. Conocía sus señales. Y de repente, me estaba diciendo todo, menos la verdad. Lo peor es que todavía la amaba. Dios, todavía la amaba. Eso fue lo que me mantuvo en silencio. Eso fue lo que me hizo dudar de mí mismo. Porque si lo decía en voz alta, si la acusaba, entonces se volvía real. Y yo no estaba preparado para lo real. Así que me convertí en un experto en fingir. Sonreía cuando llegaba a casa. Le preguntaba cómo habían ido sus viajes. Interpretaba el papel del marido comprensivo. Incluso planeé su cena de cumpleaños con un mes de anticipación, como siempre hacía. Reservé su restaurante favorito, le llevé flores de sorpresa. Actuó conmovida. Se tomó una selfie conmigo en la mesa. Me besó en la mejilla. Más tarde descubriría que esa misma noche le escribió a alguien. Es totalmente ingenuo. Esto está funcionando perfecto. Pero en ese momento yo aún no lo sabía. Por entonces todavía esperaba que, tal vez, todo estuviera en mi cabeza. Que el amor pudiera pesar más que la sospecha. Que pudiera olvidar lo que vi aquella mañana de Navidad. Que pudiera fingir que la foto nunca existió. Pero fingir es agotador. Te consume poco a poco, y luego todo de golpe. Se nota en los detalles pequeños. En cómo dudas antes de darle un beso de buenas noches. En cómo tu sonrisa ya no llega a los ojos. En cómo se te oprime el pecho cada vez que su teléfono vibra al otro lado de la habitación. Empecé a tener problemas para dormir. Ella me dijo que tomara melatonina. Empecé a saltarme el desayuno. Se rió y dijo. Por fin estás intentando el ayuno intermitente. Yo me estaba rompiendo. Ella no lo notaba. O quizás sí, y no le importaba. A veces la miraba desde el otro lado de la habitación, cepillándose los dientes, doblando la ropa, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Y sentía que observaba a una desconocida que llevaba la piel de mi esposa. Amber seguía allí. Pero en nosotros que habíamos sido, eso ya no existía. Y cuanto más intentaba aferrarme a ello, más sentía que me ahogaba en recuerdos de una vida que ya no estaba. Aún así, seguí fingiendo. Porque si soltaba, si de verdad soltaba, me aterraba lo que encontraría al otro lado. Una semana después de Navidad, Amber hizo la maleta para ir a Santa Bárbara. Lo dijo con naturalidad, como si fuera a hacer la compra. Otro entrenamiento. Otra obligación. Otra razón para ausentarse. 3 noches, dijo, doblando la ropa con precisión mecánica. Mucho trabajo. Probablemente no escribiré mucho. Yo asentí. Se había convertido en mi respuesta automática. Asentir. No preguntar. No profundizar. La vi guardar vestidos que no parecían de trabajo. Tacones. Un abrigo que nunca había visto. No notó que la observaba. O tal vez sí, y no le importó. Para entonces ya no sabía cuál de las dos cosas era peor. La mañana en que se fue, me besó en la mejilla, no en los labios. Tomó la maleta y me recordó que no olvidara regar las plantas. Eso fue todo. Ni un te voy a extrañar. Ni un te quiero. Solo logística. La casa se sintió hueca en el instante en que la puerta se cerró detrás de ella. No silenciosa. Hueca. Como si el sonido entrara, pero no regresara. No la seguí. No revisé los horarios de vuelo. No llamé.
Me quedé en casa e hice lo que llevaba semanas haciendo, fingir que no me estaba desmoronando. Al tercer día, estaba preparando cena para uno cuando escuché el sonido de una notificación. Su tablet. La había olvidado. Quedó atrapada entre los cojines del sofá, como un descuido. La pantalla se iluminó sobre la mesa, brillando en la penumbra del salón. Me quedé inmóvil. Sabía que no debía tocarla. Cada instinto moral que tenía gritaba que esa era una línea que no se cruza. Pero otra parte de mí, la que llevaba semanas tragando dudas como veneno, dio un paso al frente. La vista previa era breve. Una sola frase. Contigo todo se siente real. Después de ti, es difícil fingir con él. Las manos se me quedaron heladas. Tomé la tablet. El mensaje venía de un contacto guardado con 2 iniciales. Sin nombre. Sin foto. Solo letras. Limpio. Intencional. Abrí la conversación. No hubo una revelación dramática. Ninguna confesión explosiva. Solo páginas y páginas de traición tranquila y metódica. Confirmaciones de hoteles. Fechas que coincidían con cada viaje de trabajo. Una foto de ella con el vestido negro de la noche de yoga, frente a un espejo que no reconocí, sonriendo como si hubiera ganado algo. Mensajes sobre horarios. Sobre excusas. Sobre mí. No sospecha nada. Cree que solo estoy cansada. La cena con él fue bien. Buena distracción. Incluso apareció mi cumpleaños. La cena que yo había pensado que era especial. La noche en que ella brindó por mí y me sostuvo la mano. Funcionó perfecto. Se lo creyó. Me dejé caer en el sofá. Esto no era un accidente. No era un error. No era una mala noche ni un momento de debilidad. Era un sistema. Una rutina. Una doble vida organizada con hojas de cálculo, calendarios y planes de respaldo. Seguí deslizando la conversación hasta que la vista se me nubló, hasta que el pecho se me tensó y se sintió lejano, como si no me perteneciera. Las mentiras no eran caóticas ni emocionales. Eran eficientes, ensayadas, casi aburridas por lo limpias que estaban. Eso dolió más que cualquier otra cosa. No lloré. No grité. Ni siquiera me sorprendí. Me sentí confirmado. Cada duda que había tragado, cada momento que había descartado, cada vez que me había disculpado por ser paranoico, todo encajó con una claridad aterradora. Dejé la tablet sobre la mesa como si pudiera explotar. Me puse de pie. Me volví a sentar. Fui al baño y me miré en el espejo como si intentara reconocer a un desconocido. Me di una ducha que no recuerdo haber empezado. Dejé correr el agua hasta que se volvió fría. Permanecí inmóvil, repasando sus mensajes en mi cabeza. Su risa. Su calma. Su precisión. Después caminé por la casa. Su bufanda estaba doblada sobre la cama. La que había dicho que dejó allí sin querer porque le gustaba que oliera a ella. Su letra estaba en la nevera, una lista de cosas por hacer que yo pensaba que era para nosotros. Leche. Tintorería. Llamar a mamá. Nada era para nosotros. Era para mí. Algo para mantenerme ocupado. Algo para mantenerme útil. Esa noche dormí solo en nuestra cama, sin preguntarme cómo arreglar nada. Porque no quedaba nada que arreglar. Amber no regresaría a un matrimonio. Regresaría a una actuación. Y en el momento en que vi el guión, dejé de interpretar mi papel. No le escribí. No la llamé. No envié ningún mensaje dramático ni hice una sola pregunta. No hubo confrontación. No hubo lágrimas. No hubo un tenemos que hablar. Solo yo y el silencio. Y durante un tiempo, ese silencio fue lo único que tuvo sentido. La tablet quedó en la mesa del salón como un arma ya disparada. La pantalla se apagó,
pero no volví a tocarla. No hacía falta. Todo lo que necesitaba saber ya estaba grabado en mi mente como una cicatriz que nunca pedí. Le quedaban 2 días más fuera. Cada hora pasaba como si estuviera bajo el agua. Comía porque las manos funcionaban en automático. Me duchaba sin notar si el agua estaba fría o caliente. Caminaba por la casa como un fantasma, apenas tocando nada. Como si moverme demasiado rápido pudiera romper el mundo en dos. Hay un tipo de silencio del que nadie habla. No es paz. No es calma. Es un silencio muerto que se instala cuando la persona que amas profana algo sagrado y finge que no ocurrió nada. Eso fue lo que viví. No rabia. No desamor. Nada. Me encontré de pie en la cocina, simplemente de pie. No recordaba haber entrado allí. No sabía qué quería. Solo estaba con las manos apoyadas en la encimera, mirando por la ventana como si esperara que algo se explicara solo. Miré las plantas del alféizar, la albahaca que siempre olvidaba regar, el pequeño cactus que compramos por impulso el verano pasado. Se estaba muriendo. Los bordes marrones. Inclinado hacia la luz, como si hubiera dejado de intentar sobrevivir. Apropiado. Esa tarde entré en el dormitorio, nuestro dormitorio, y lo observé como si fuera el museo de la vida de otra persona. Su bata colgando detrás de la puerta. La novela a medio leer sobre la mesita, el lomo abierto justo donde dejó de fingir interés. La caja del anillo todavía en el cajón, escondida bajo recibos y viejas tarjetas de cumpleaños. Me senté en el borde de la cama y miré el suelo. No sé cuánto tiempo. No lloré. No me moví. Solo dejé que el peso de todo se acumulara encima de mí como nieve, suave, pero asfixiante. Entonces noté su frasco de perfume, el de tapa dorada. Siempre lo dejaba ligeramente abierto. Yo creía que era un descuido. Ahora sabía que no. Lo dejaba así a propósito. Lo suficiente para que quedara un rastro. Lo suficiente para recordarme que existía. Pero ese aroma ya no significaba consuelo. No significaba amor, rutina ni matrimonio. Significaba actuación. Significaba coartada. Significaba culpa disfrazada de presencia. Esa noche no dormí en la cama. Tomé una manta y me fui al sofá. No porque necesitara espacio. El espacio no era el problema. Sino porque no soportaba acostarme donde ella había susurrado cosas que nunca sintió. Me quedé mirando el techo, sin parpadear, sin pensar. El pecho no me dolía como creí que dolería. Me sentía más como una radio desenchufada, todavía con forma de algo útil, pero completamente en silencio. No estaba enfadado. Eso vendría después. Primero vino el congelamiento. Dejé de responder mensajes. Ignoré llamadas. Un amigo me preguntó si quería ir a tomar algo y ver el partido. Dije quizá y nunca volví a escribirle. Mi hermana me envió una foto de Navidad. Todos alrededor de la mesa, sonriendo. No pude abrirla. Porque en cuanto la viera, lo único que pensaría sería que ella ya había elegido a otro. Mientras brindábamos. Mientras reíamos. Mientras me apretaba la mano bajo la mesa. Ella ya se había ido. Para la segunda noche dejé de encender las luces. Me movía por las habitaciones en la oscuridad, reconociendo los muebles por el tacto. Había algo en la oscuridad que lo hacía más fácil. Existir en la oscuridad era más fácil. No quería ver mi reflejo. No quería ver las fotos que aún no habíamos quitado. No quería que nada me resultara familiar, porque ya nada lo era. Eso es lo que nadie te explica. La traición no solo cambia cómo te sientes respecto a alguien. Cambia cómo ves todo. Los muebles. El olor de la casa. La forma en que la luz de la mañana cae sobre el suelo de madera. Todo parece pertenecer a una versión de ti que ya no existe. Amber me escribió una vez durante el viaje.
Una foto desde el hotel, el atardecer sobre el agua. El mensaje decía: este lugar es precioso. Te encantaría. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No porque estuviera confundido, sino porque no podía creer que todavía pensara que eso funcionaba. Ni una disculpa. Ni un ¿cómo estás? Ni un te extraño. Solo una postal de su otra vida. No respondí. ¿Qué iba a decir? ¿Te ves feliz? ¿Quién tomó la foto? ¿Fue él? ¿Te reíste al escribir eso o ya te sale natural? ¿Recuerdas cómo se siente la honestidad? No pregunté nada. Dejé el mensaje ahí, sin leer oficialmente, sin responder. Como una llamada perdida de un número equivocado. Al día siguiente intenté trabajar. Todo era estática. Abrí el portátil y me quedé mirando una hoja de cálculo que abrí 3 veces seguidas sin escribir una sola palabra. Los correos se acumulaban. No me importó. No tenía nada que dar. Ni a compañeros. Ni a amigos. Ni a familia. Toda mi energía se iba en no derrumbarme. Cené cereal. Me quedé bajo la ducha hasta que el agua volvió a enfriarse. Me senté en el coche, en la entrada de casa, a medianoche, con el motor apagado y la calefacción apagándose lentamente, mirando la casa que ya no reconocía. Así es como luce el después. No fuego. No gritos. No drama. Solo quietud. Una especie de parálisis que se te mete en los huesos y hace que todo se sienta como un recuerdo del que no formas parte. Cuando Amber regresó de Santa Bárbara, entró por la puerta como siempre. Bolsas en una mano, el teléfono en la otra. Sonrió. Me besó en la mejilla. ¿Estás bien? Preguntó mientras se quitaba las botas. Te ves pálido. La miré. De verdad la miré. Tenía los ojos brillantes. Se veía descansada. Feliz, incluso. Brillaba. Y por un segundo me pregunté si alguna vez había brillado así por mí. No respondí. Solo asentí. Fue al dormitorio a deshacer la maleta mientras yo me quedaba en el pasillo, mirando el espacio entre nosotros como si fuera un cañón imposible de cruzar. La escuché tararear. Tararear. Y ahí supe que no había culpa. Ni remordimiento. Ni rastro de duda. Había perfeccionado la mentira. Yo no estaba en un matrimonio. Estaba en una simulación. Un papel cuidadosamente escrito para mantener el orden, las apariencias intactas, las cuentas compartidas y las preguntas al mínimo. Y yo ya no era un esposo. Era un reemplazo. El que mantenía las luces encendidas mientras su vida real sucedía en otra parte. Volví al sofá. No discutí. No expliqué. No mencioné lo que vi, lo que sabía, lo que sentía. Me acosté otra vez en la oscuridad. Porque ya no quedaba nada que decir. Y nada volvería a ser igual. La mañana en que me fui no se sintió como una decisión. No fue un plan. No fue una declaración. Simplemente tenía que pasar. Me desperté antes del amanecer. El cielo, visto desde la ventana del salón, era azul oscuro, comenzando a volverse gris. La casa estaba muerta en silencio. Sin pájaros. Sin coches. Ni siquiera el calefactor encendido. Solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj sobre la despensa. Un regalo de la tía de Amber la Navidad pasada. Nunca daba la hora correcta. Me senté en el borde del sofá, la manta enredada en las piernas, mirando la puerta principal como si llevara una hora haciéndolo. Tenía las manos frías. La mente, extrañamente, no corría. No había discursos ensayados. No había fantasías de confrontación. No había sed de venganza. Solo claridad. La primera sensación en semanas que no me ahogaba. Amber seguía dormida arriba.
probablemente extendida en la cama que no compartíamos desde antes de las fiestas. Podía imaginarla. El cabello extendido sobre la almohada. La boca ligeramente abierta. Soñando con una vida que no me incluía. Y eso fue lo que rompió el hechizo. La imagen de ella durmiendo, tranquila, intacta ante la tormenta que había creado. Sabiendo que al despertar esperaría café, tal vez un beso rápido, y luego deslizaría el dedo por su teléfono con el mismo ritmo suave de siempre. Como si nada se estuviera pudriendo en el centro. Me levanté y fui a la cocina. No hice maletas. No saqué una maleta ni llené una mochila. Eso lo habría hecho demasiado real. No se trataba de llevarme cosas. Se trataba de dejarlo todo. Tomé las llaves del gancho. La cartera de la encimera. Pagué todas las facturas. Todas. Hipoteca. Electricidad. Agua. Internet. Incluso esa suscripción absurda de streaming que solo ella usaba. Luego hice algo que jamás pensé que haría. Abrí nuestras cuentas compartidas y desactivé mi acceso. Sin calendarios conjuntos. Sin aplicaciones conectadas. Desactivé el sistema de casa inteligente que tanto le gustaba. No más luces programadas. No más control remoto desde el móvil. No más simulación. Ya no quería más recordatorios en mi teléfono sobre a qué hora se atenuaban las luces o cuando se encendía el lavavajillas. Luego escribí todas las contraseñas que alguna vez había cambiado. Las imprimí y las dejé en un sobre ordenado junto a la cafetera. No quería caos. No intentaba castigarla. Simplemente no quería que me necesitara. No más. Cuando me fui, no di un portazo. No dejé una nota. Ni siquiera miré la casa por última vez. Esa parte de mi vida ya empezaba a difuminarse. Como un sueño que se escapa en cuanto abres los ojos. Conduje hacia el norte. Sin destino. Solo carretera. Terminé en un motel viejo en las afueras de Portland. De esos que aún tienen llaves con llaveros metálicos y una máquina expendedora afuera con bolsas de snacks descoloridas desde principios de los 2000. El hombre de la recepción no hizo preguntas. Tomó mi identificación, me dio la habitación 9 y deslizó la llave sobre el mostrador con un gesto breve. Cuando entré, lo primero que noté fue lo vacío que se sentía. Y me encantó. Una cama. Una silla. Una lámpara. Un calefactor que vibraba al encenderse. Sin rastro de su perfume. Sin eco de su voz. Solo silencio. No el silencio muerto en el que me había estado ahogando. Silencio real. Silencio honesto. Me senté en la cama y exhalé con tanta fuerza que me sorprendí. Como si mis pulmones hubieran estado conteniendo el aire desde diciembre. No lloré. No me sentí pesado. Me sentí limpio. Amber escribió esa misma tarde. ¿Te llevaste la pasta que sobró? Ese fue el primer mensaje. Como si todo esto fuera sobre comida. Como si yo hubiera salido a hacer un recado y olvidado avisarle. Miré la pantalla durante un minuto entero antes de dejar el teléfono boca abajo sobre la mesita. Luego llegó otro. Hola, ¿estás bien? Después. ¿En serio ahora me haces ghosting? Cada mensaje iba desgastando su máscara, de confusión educada a irritación, de irritación a pánico. A la mañana siguiente. ¿Vas a huir así sin más? Estás siendo dramático. Eso me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. La ironía de que ella me llamara dramático después de todo. No respondí. Ni una sola vez. Ni una palabra. Mi silencio no era una táctica. No era agresividad pasiva. Era mi primera decisión real en meses. No iba a explicarme ante alguien que nunca creyó deberme una explicación. No iba a justificar el hecho de alejarme de una mentira en la que nunca acepté vivir.
El motel no tenía mucho, pero tenía tranquilidad. Esa noche caminé por la cuadra, compré café en la gasolinera cercana, vi el cielo tornarse naranja sobre tejados que no reconocía. Nadie me conocía allí. Nadie esperaba que sonriera. Que preguntara por fechas de entrega. Que hablara de planes. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que actuar. Regresé a la habitación, me cubrí con la manta fina del motel y dormí sin despertarme a las 3 de la mañana, empapado en sudor y angustia. Ese fue el comienzo. No de venganza. No de reinvención. Sino de recuperar mi propia mente. Amber no dejó de escribir. Los mensajes llegaron como un goteo constante. Así que ya está, ni siquiera vas a hablar conmigo. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Siempre haces lo mismo. Te cierras en lugar de enfrentar las cosas. Estás actuando como un cobarde. Cada mensaje me decía más sobre ella de lo que imaginaba. Ni una sola vez preguntó por qué. Ni una sola vez se preguntó qué había encontrado. Ni siquiera se le ocurrió que yo pudiera saber la verdad. Que hubiera visto detrás del telón. Que sus guiones y medias verdades finalmente se habían derrumbado. Que ya no era su público. Pensé que me sentiría culpable. Que alguna parte de mí desearía volver. Pero no. Sentía distancia. No solo física. Emocional. Como si yo estuviera en una orilla y ella gritara desde la otra, mientras el agua entre nosotros se ensanchaba segundo a segundo. No necesitaba que se disculpara. No necesitaba que confesara. Solo necesitaba que dejara de tener acceso a mí. Y eso fue lo que me dio el silencio. Distancia. Espacio. Aire. Había pasado tanto tiempo reaccionando a sus estados de ánimo, a sus excusas, a sus necesidades, que olvidé cómo se siente vivir sin que alguien narre tu valor a través de la decepción y la culpa. Irme no fue una explosión. Fue un desprendimiento silencioso. No por rabia. Por respeto hacia mí mismo. Sabía que diría que huí. Que abandoné. Que no supe manejar la comunicación. Lo presentaría como inmadurez emocional. Usaría palabras como evasivo o bloqueo emocional. Lloraría en los sofás de sus amigas y se pintaría como la mujer que intentó sostener el hogar, mientras yo desaparecía sin explicación. Pero la verdad es que yo no desaparecí. Yo desperté. Mientras su marido se desvanecía. Pero yo no estaría allí para corregir su versión. No lo necesitaba. El silencio no era solo mi escudo. Era mi libertad. Y cuanto más tiempo pasaba en aquella habitación de motel, con el teléfono apagado, sin expectativas, sin sonrisas falsas, más entendía algo que nunca me habían enseñado. El silencio está subestimado. Todos persiguen el cierre. Explicaciones. Conversaciones interminables. La necesidad de ser entendidos. Pero a veces, lo mejor que puedes decir, es nada. Y simplemente irte. Primero, Amber intentó la amabilidad. Sus mensajes llegaron suaves, casi tiernos. Te extraño. Hablemos. Si te hice daño, lo siento. No respondí. Luego llegaron los mensajes de voz. Trémulos. Tristemente ensayados. Podemos arreglar esto. Solo necesito que vuelvas a casa. Seguí en silencio. Entonces cambió el tono. Amenazas. Abogados. Propiedad. Me debes explicaciones. Después comenzaron las fotos. Viajes antiguos. Nosotros riendo. Sonriendo. Pero nada funcionó. En esas imágenes no veía amor. Veía manipulación envuelta en nostalgia. Intentaba arrastrarme de nuevo a una versión de mí mismo que vivía para su aprobación. El papel donde dudaba de mí. Donde lo cuestionaba todo. Donde pedía perdón por haber notado lo evidente. Pero esa versión de mí ya no existía.
Por fin podía ver sus tácticas con claridad. No era dolor. No era arrepentimiento. Era pánico. Pánico porque me fui sin rogarle que cambiara. Su último mensaje decía: desapareciste como un cobarde. Lo miré durante mucho tiempo. No estaba enfadado. No estaba herido. Estaba acabado. Esa era su última carta, avergonzarme para obligarme a reaccionar. Pero no jugué. Y entonces lo entendí. Su mayor pérdida no era yo. Era el control que ya no tenía. No pudo moldear el final. No hubo discusión larga. No hubo discurso final. No la bloqueé. No exploté. Simplemente desaparecí. Y mi silencio, la ausencia total de reacción, fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Podía quedarse con la casa. Con los platos. Incluso con mi apellido. Pero no podía recuperarme a mí. Empecé de nuevo en silencio. Nuevo trabajo. Nueva ciudad. Sin redes sociales. Sin anuncios. Sin drama. Solo paz. Y en esa paz aprendí algo. El silencio no es debilidad. Es poder. Es sanación. Es, por fin, volver a ser uno mismo.